La idea de investigación, el origen de las rutas de la indagación científica, el nacimiento de un proyecto de investigación. Las investigaciones se originan en ideas o temas muy bien pensados, independientemente del enfoque o ruta que habremos de seguir. Constituyen el punto de partida y todavía no podemos definir la ruta que transitaremos, esta sea cuantitativa, cualitativa o mixta, hasta que se plantee el problema de investigación. Constituyen el primer acercamiento a la realidad o fenómeno a estudiar. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de ideas para una investigación? Existe una gran diversidad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las que podemos mencionar las necesidades y experiencias individuales, tanto propias como de otras personas, materiales escritos, libros, artículos de revistas científicas o de divulgación popular, periódicos y tesis, elementos audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en Internet dentro de su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión, redes sociales y otras. Teorías expresadas en distintos medios, descubrimientos, desarrollos tecnológicos y productos fruto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, las propias clases con los maestros, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Desde luego, las fuentes que originan las ideas no necesariamente se relacionan con la calidad de estos. Necesidad de afinar o precisar la idea de investigación. Con frecuencia, las ideas iniciales son demasiado generales y requieren examinarse cuidadosamente para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. En particular, en la ruta cuantitativa se precisa realizar esta parte. Necesidad de conocer los antecedentes o estudios previos. Con la finalidad de concretar la idea de investigación, es indispensable revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto a una idea en particular. Ayuda, a evitar temas que ya se han investigado tan a fondo que se conocen ampliamente. Lo anterior implica que una investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado, profundizar en uno, medianamente conocido, o darle una visión diferente e innovadora a un problema, aunque ya se haya examinado repetidamente. Por ejemplo, la familia es un tema recurrente. Sin embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, digamos, la forma en que se presenta en las películas latinoamericanas de los últimos años, le daría un enfoque a la investigación novedoso. Conocimiento de los antecedentes o estudios previos. Por supuesto, cuanto más a profundidad se conozca un tema, el proceso de precisar y clarificar la idea resultará más eficaz y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y en consecuencia su campo de conocimiento se encuentra más estructurado. Características de ideas con potencial para iniciar la ruta de la investigación. Algunos científicos e inventores han sugerido las siguientes características que deben poseer las ideas para que tengan potencial de generar investigaciones útiles y productivas. Las ideas deben intrigar, alentar y motivar al investigador. Al elegir un tema para estudiar y más concretamente una idea, es importante que resulte atractiva, interesante o necesaria. Es muy tedioso tener que trabajar en algo que no sea de nuestro interés. Sugerencias para desarrollar ideas que guíen la ruta de la investigación. Algunas recomendaciones para concebir y desarrollar ideas con potencial para iniciar por un buen camino en la investigación son las siguientes. Selecciona temas que no sean demasiado generales. Asegúrate que hay información disponible sobre tu idea. Para este fin, busca revistas actuales relacionadas con tu tema. Esto puede ser a través de Internet, ahí donde encontrarás una gran variedad. Comparte la idea con profesores, amigos, familiares y otras personas informadas. Medita y escribe sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. Reflexiona sobre la idea para enfocarte en cierto aspecto. Determina palabras o términos que describan o se refieran a la idea. Esto ayuda a precisarla y buscar información sobre ella. ¿Qué implica plantear el problema de investigación bajo el enfoque o ruta cuantitativa? En términos generales, plantear el problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación, en el caso del enfoque cuantitativo, a fin de dar el paso de la idea al planteamiento del problema. Es necesario profundizar en el tema, revisando fuentes especializadas, libros, artículos científicos, páginas web con contenido académico debidamente respaldado, tesis y otras fuentes acreditadas. Después de ahondar en el tema, acotar la idea,
analizar el fenómeno y sus características y de acuerdo a nuestro interés e intenciones, explorar, describir, relacionar variables, establecer causas, comparar manifestaciones del fenómeno, así como la disponibilidad de recursos, tiempo y posibilidades. Nos encontramos en condiciones de determinar la ruta más conveniente a seguir, cuantitativa, cualitativa o mixta. Criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa. De acuerdo con Hernández Sampieri, 2017, los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, que sea factible observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán angelical es el alma de los millennials, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo angelical ni el alma son observables. El planteamiento debe ser ético. Por ejemplo, no es correcto, bajo ninguna circunstancia, trabajar algo que pueda dañar a seres humanos o implique racismo. ¿Cómo se plantea un problema de investigación cuantitativa? El problema de investigación se plantea a través de 5 componentes o elementos que se encuentran sumamente relacionados entre sí: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar, debe plantearse qué va a dibujar. No es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará: óleo, acuarela, lápiz, pastel. Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área en la que va a pintar, delimitación. Lo mismo ocurre con un músico cuando decide componer una pieza. Para empezar, debe plantearse si va a crear una balada, una rola rockera, una bachata, una sinfonía o un tango. Objetivos de la investigación. En primer lugar, y siguiendo el propósito o finalidad del estudio, es necesario establecer qué se pretende en lo particular con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse. Son las guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, probar y relacionar. Respecto a los conceptos o variables incluidas, evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, por medio de una o varias preguntas, el problema que se estudiará. Esto tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Frecuentemente, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Regularmente son los propios objetivos, pero ahora presentados en forma de interrogante. Las preguntas de investigación deben ser específicas, enfocadas o concretas. Entre más precisas sean, más fácilmente se responden. Establecer los límites temporales y espaciales del estudio, época y lugar, y esbozar con un perfil de las unidades o casos a analizar: personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos,
eventos, aunque a veces por redacción o longitud no se incluyen todos los aspectos, sino que se comentan mediante una explicación adicional. Poder responderse recolectando y analizando datos empíricos, observables o medibles. Desconocerse sus respuestas. Si se conoce, no valdría la pena realizar el estudio. Contestarse utilizando medios éticos. Aportar conocimiento sustancial en un área de estudio o profesional. Ser claras, comprensibles por otras personas, además del propio investigador. Contener conceptos, variables, y pueden ser identificables y medibles. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación enfocada. Por ejemplo, ¿por qué las personas se enferman del corazón? ¿Cuáles son las razones del éxito o fracaso de las empresas? ¿Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? ¿Cuáles son los conocimientos y competencias que se esperan de los egresados universitarios en las empresas? Son interrogantes tan generales que no es posible responder mediante un estudio. Deben acotarse. Más bien constituyen ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el comienzo de una investigación. Las preguntas deben ser más específicas, como ¿cuáles son los factores de mayor riesgo de la cardiopatía coronaria en adultos mayores de 65 años, no fumadores? La innovación y la estrategia de mercado, la planeación táctica y la capacitación inciden en la supervivencia, competitividad y crecimiento de las micro y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de calzado. ¿Qué conocimientos técnicos, competencias suaves y actitudes hacia el trabajo son altamente valoradas por los directores de recursos humanos de organizaciones manufactureras respecto a los egresados de la carrera de Ingeniería Química? Justificación de la investigación. Adicionalmente a los elementos previos, es necesario justificar el estudio que pretendemos realizar, basándonos en los objetivos y las preguntas de investigación, lo cual implica exponer las razones por las cuales es importante o necesario llevarlo a cabo, el para qué del estudio y los beneficios que se derivarán de él. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido. Existen diversos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación, entre los que se destacan los siguientes: valor teórico o de conocimiento. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar, apoyar o probar una teoría. ¿Será posible conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conocían antes? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Conveniencia. ¿Qué tan útil es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes y cuántos se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? Implicaciones prácticas y de desarrollo. ¿Ayudará a resolver alguno o varios problemas reales? ¿Se desarrollarán innovaciones, procedimientos, sistemas o tecnologías para mejorar la calidad de vida de los seres humanos y sus ambientes? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Utilidad metodológica. El estudio puede contribuir a crear nuevos métodos y técnicas de investigación, por ejemplo, un instrumento para recolectar datos. Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Pueden lograrse con él mejoras en forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente
una población? Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder posiblemente a todas estas preguntas. Algunas veces solo cumple uno de estos criterios. Viabilidad de la investigación. Además de los objetivos y preguntas, así como la justificación, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, la viabilidad o factibilidad de la investigación, para lo cual debemos tomar en cuenta si tenemos los conocimientos y competencias necesarias, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos, materiales, que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. A este respecto, debemos cuestionarnos si tenemos de manera realista acceso a los casos del estudio y a la información pertinente.